tema de hoy es el sacrificio y la resurrección del Señor Jesucristo. Quiero dar una introducción acerca de esto porque para mí y para muchos teólogos, muchos predicadores, creo que para los que no es porque realmente les falta entender el Evangelio. Pero para mí el tema de el sacrificio de la cruz no es un tema más del Evangelio. Es el fundamento de todo el Evangelio. Es el fundamento del mensaje de salvación que Dios trajo para nosotros. Es la esencia de toda la Biblia. Es el sentido de todas las cosas y de todo el propósito de Dios para nosotros. Si no vemos el sacrificio de la cruz de esta manera, vamos a caer en la religión o vamos a caer entonces en el libertinaje. Solamente entendiendo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, aceptándolo, comprendiéndolo y dándole el valor y la importancia que eso tiene, podemos entender el Evangelio. En una oportunidad el Señor Jesucristo se volteó y miró a una multitud de gente que iba detrás de él y les dijo: ustedes me siguen por los panes y los peces, pero el que no esté dispuesto a negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, un discípulo es un alumno y Jesús no es que los está rechazando, sino que Jesús le está diciendo: si ustedes no están dispuestos a ver a la cruz, a ser parte de la cruz, no van a entender el Evangelio. Porque un discípulo es una persona que estudia, es una persona que aprende, una persona que entiende. Y si ustedes no están dispuestos a ver hacia la cruz de esta manera, todo este evento sería solamente un pasatiempo. Porque sin entender el sacrificio de la cruz, entonces o nos vamos a la religión a tratar de ganarnos la salvación por obras, o entonces nos vamos al libertinaje a decir: bueno, ya Jesús lo hizo todo y yo puedo vivir como me dé la gana y puedo pecar porque al final de cuentas Jesús lo hizo todo. Entonces ni un extremo ni el otro está bien. Ninguno de los dos extremos está bien. Solamente en la cruz del Calvario hay salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Isaías capítulo 53. Para mí uno de los capítulos más exactos en la profecía acerca del sacrificio de la cruz. Isaías capítulo 53 del 1 al 12 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte,
aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarle a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la profecía del profeta Isaías del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y de su resurrección. No es una fecha más, no es, ni siquiera la Biblia resalta el tiempo correcto en el que él murió, pero es algo que cambió la historia de la humanidad. Hoy hablamos de antes y después de Cristo. Y después de Cristo, después de su sacrificio, de su muerte y su resurrección. Ahora, ¿por qué todo el peso del evangelio, toda la esencia del propósito de Dios reposa en el sacrificio de la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué tener que Jesús, el hecho de que Jesús padeciera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? ¿Por qué no podía Dios simplemente salvarnos con su majestad y su poder? ¿Por qué Dios no podía decir, bueno, yo quiero salvar a las personas, a los seres humanos, y los voy a salvar y punto? Si Él es Dios, al final de cuentas, Él no le rinde cuenta a nadie. Pero el sacrificio de la cruz, la razón de la cruz, tiene dos fundamentos eternos dentro de los atributos de Dios. Y uno es la justicia de Dios y el otro es el amor de Dios. Dios, de la misma manera que es amor, es justo. Y Él no puede, por su amor, pasar por encima de su justicia. Tampoco puede imponer toda su justicia y ignorar el amor. No puede, porque Dios es perfecto. Y si Dios, por su amor, decide salvarnos sin importar la condición en la que nosotros estábamos alejados de Él, viola su justicia. Pero si Dios aplica toda su justicia en contra de nosotros, entonces no toma en cuenta su amor. Partiendo de este equilibrio podemos ver la razón de la cruz. Una de las cosas es que Dios estableció una ley divina. Sí, Dios estableció muchas leyes divinas, así como la ley de la gravedad, la ley de la cronología, los días, un día, queramos o no queramos, hoy es un día y mañana será otro. Creamos o no creamos, si nos tiramos de un avión vamos a caer hacia abajo, es la ley de la gravedad. Asimismo, como Dios estableció muchas leyes eternas, también estableció una ley, y es que la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el profeta Ezequiel dijo que el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Y el único precio para redimir a los pecadores es que haya muerte. Pero como todos éramos pecadores, todos somos pecadores, nadie podía redimir a otro. Todavía nadie puede redimir a otro, ningún pastor, ningún cura, ningún sacerdote, ni el papa, nadie puede poner su vida por el pecado de los otros, porque somos pecadores al final de cuentas. Si mis buenas obras no me alcanzan para salvarme yo,
¿cómo voy a salvar yo a otro? Si no tengo suficiente perfección y santidad. Ahora, el único justo, el único perfecto, el único santo, Dios, tomó forma de hombre y vino a pagar por nosotros. Él pagó por nosotros. Él vino y se puso en nuestro lugar. El único santo. Él no tenía razón de por qué estar. Vino y vivió como nosotros, como un ser humano, y dice que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él no merecía la cruz. Él no merecía el sacrificio. Él no merecía la muerte. Lo merecíamos nosotros. Y él dijo, yo me voy a poner en su lugar para otorgarle mi gracia y para mostrarle mi amor. Ya él nos amaba, pero dice la Biblia que él manifestó el amor a través del sacrificio. Ahora, el fundamento del sacrificio de la cruz es satisfacer la justicia de Dios y a la misma vez manifestar su inmenso amor. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26 dice, por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Jesús lo hizo en la cruz. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo el que justifica a el que es de la fe en Jesús. El justo es Cristo y él nos justifica. Uno de los errores más grandes que nosotros hacemos cuando no hemos entendido el sacrificio de la cruz es tratar de justificarnos por nuestras propias obras. Fue uno de los primeros errores que cometió el hombre en el huerto del Edén después de haber pecado. Cuando tuvo su encuentro con Dios, Adán le dijo, la mujer que me diste, es culpa de ella. Se estaba justificando. Y cuando hablaron con la mujer dijo, la serpiente, es culpa de ella. Ahora, si hoy hay un problema dentro de las religiones, por eso no predico acerca de ninguna religión, predico de una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Las religiones te dicen que tú te puedes justificar por tus obras. He escuchado la barbaridad de algunos que dicen que puedes ser santo por tus propias obras, cuando la Biblia dice que solamente el Espíritu Santo es el que nos puede santificar todo nuestro ser, espiritual, alma y cuerpo. Es a través de una relación con Dios por medio de Cristo Jesús que yo puedo ser sanado, limpiado, transformado, y es por la obra de Dios. Es el milagro más grande, el poder más maravilloso que se puede manifestar es la obra del Espíritu Santo transformando una vida. Entonces, dice que Él se entregó en la cruz para que nosotros creamos hoy, dice el versículo 25 de Romanos capítulo 23, dice así, a quien Dios puso por propiciación. La palabra propiciación significa pago. A quien Dios envió a pagar por mi pecado, por tu pecado y por el pecado de cualquiera que pueda ver este video. Dios envió a Jesucristo como el pago para que por medio de la fe en su sangre, tenemos que creer que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Creer. Es su sangre. Al final de cuentas, no hay pecado más grande que otro. Yo no me puedo parar al lado de un asesino y decir yo soy menos pecador que el asesino. Yo nunca he matado a nadie. Pero soy pecador. Y necesito la sangre de Cristo para ser limpio. Igual que el asesino. Igual que el violador de niños. Necesito la sangre de Cristo para ser limpio. Entonces, una de las cosas que quiero que hoy podamos entender es que no hay nada que yo pueda hacer para justificarme. Soy pecador. Y me voy a morir siendo pecador. Y todos los días de mi vida voy a necesitar la sangre de Cristo para ser limpio. Todos los días de mi vida.
Este es el sacrificio que hizo Jesús. Ahora, todo el que mire hacia la cruz y crea y acepte el sacrificio de Jesucristo como pago por sus pecados será salvo. Eso lo dice la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 14. Juan 3:14 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Moisés iba caminando en el desierto con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel comenzó a quejarse en contra de Dios. Le dijeron: estamos cansados del maná, este pan tan liviano, queremos comer carne, estamos hastiados, ojalá no hubiéramos quedado en Egipto comiendo cebollas y ajos. Estaban quejándose de Dios, como nosotros muchas veces estamos quejándonos de Dios y quejándonos de Dios y quejándonos de la vida y quejándonos. Y Dios lo que es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno con nosotros. Y dice que Dios le dijo al pueblo de Israel: está bien, le voy a enviar codornices para que coman carne. Y cayó tanta codorniz que literalmente dice la Biblia que la gente comía tanta carne que le salía por las narices. Y después que comieron carne, salió un brote de serpiente de la tierra, de debajo del suelo, de la tierra del desierto. Salieron serpientes y las serpientes mordían a las personas y las personas comenzaron a morir. Y Moisés clamó a Dios y le dijo: Dios, estás acabando con tu pueblo. Y Dios le dijo: bueno, vas a levantar una serpiente de bronce. Vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a poner en un asta de bronce y la vas a levantar. Y todo el que mire a la serpiente, todo el que mire esa serpiente será salvo de la mordedura de las serpientes. Y el Señor Jesús dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todo el que miraba a la serpiente era salvo de la mordedura de las serpientes, así todo el que mire hacia la cruz será salvo. La mordedura de la serpiente, y la serpiente es Satanás, y la mordedura de la serpiente es el pecado. El poder de la muerte está en el pecado. Pero todo el que mire hacia la cruz del Calvario y crea que Jesús pagó por él en la cruz del Calvario y acepte ese sacrificio para él, será salvo. Porque su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda quitar. No hay pecado que pueda pasar por encima del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Todos los pecados en Cristo son limpios por su sangre. Si nosotros creemos eso, entonces vamos a comenzar a darle valor a la sangre de Cristo. Ahora, Jesús murió, pagó por nuestros pecados, venció y resucitó para dar vida eterna a todo el que le recibe como su Salvador. Lucas capítulo 9, versículo 22. Lucas 9, 22 dice: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Una de las cosas que no voy a perder la oportunidad de decírselo hoy es que los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas representaban las religiones del momento. ¿Sí? Y las religiones actuales tampoco quieren ni aceptan que solamente es por la gracia y la misericordia de Dios y el sacrificio en la cruz del Calvario que podemos ser salvos. Esto nunca va a encajar. El evangelio de Jesús nunca va a encajar en la religión. Aún en las religiones que profesan el nombre de Cristo. Porque si alguna religión te dice que tienes que hacer algo para ser salvo, aparte de creer en Cristo Jesús, entonces no ha entendido lo que pasó en la cruz. Tenemos que cambiar de vida, tenemos que vivir una nueva vida en Cristo, pero no para ser salvos, sino para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Y si en algún momento me equivoco y fallo, todavía está el sacrificio de la cruz. Un solo sacrificio por todos los pecados. Dios nos ama, nos regaló su gracia. Y la gracia costó el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Para nosotros es gratis.
Él pagó con su sangre. Dios, y esto es algo que la gente no entiende o les pega cuando nosotros decimos esto, pero Dios simplemente por ser Dios no nos podía salvar. Porque si nos salvaba solamente por ser Dios, entonces violaba su justicia. Tenía Él que venir y pagar por nuestros pecados porque había un precio que pagar. Había un precio y Él lo pagó. Jesús lo pagó con su sangre. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso vino Jesús. Por eso pagó Jesús en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos salvos por Él. Por eso envió a sus discípulos y le dijo: vayan y prediquen al mundo entero. No hay diferencia de etnias, de culturas, de raza, de color. Todos podemos ser salvos en Cristo Jesús. Y quiero cerrar en esta tarde dando reconocimiento a lo que Jesús hizo en la cruz y dándole gloria porque resucitó al tercer día. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 7 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, eran dos ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Era necesario. Hoy hemos entendido por qué era necesario. Porque tenía que pagar el precio de la justicia. Tenía que cumplir el pago por la ley de Dios. La paga del pecado es la muerte, y Jesús murió por nosotros. Jesús murió por ti y por mí. Independientemente de lo que hoy somos o seamos mañana o dejemos de ser, Él murió por mí. Murió por cada uno de nosotros. Su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso debemos dar valor a la sangre. Por lo menos el apóstol Pablo dijo que si no le damos valor a la sangre y pecamos deliberadamente, entonces pisoteamos la sangre de Cristo. Y un sacrificio tan grande no puede tomarse como cualquier cosa. Si nosotros entendemos que Jesús pagó por nuestros pecados, no debemos tomarlo como cualquier cosa. Entonces, el llamado en esta tarde es que podamos aceptar que ese sacrificio fue por mí. Yo estoy completamente seguro, de manera individual, que si no existieran más personas en el mundo, Jesús lo hubiera hecho por mí. Y yo quiero que en esta tarde cada uno de ustedes diga: yo creo que Jesús lo hubiera hecho por mí también. Porque para Él vales, para Él tienes valor, para Él eres importante porque te ama. Uno de los problemas que he visto con respecto a la psicología pastoral es que la gente se le hace fácil decir Dios ama al mundo entero, pero se le hace difícil decir Dios me ama a mí. Y yo quiero que en esta tarde tú puedas decir Dios me ama a mí. De manera individual, Dios me ama a mí. De manera individual podamos decir: Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por mí. Él estaba ahí en la cruz pensando en ti. De manera individual, dijo: me voy a poner en tu lugar.
y voy a pagar por tus pecados para que tú vivas, para que tengas vida eterna, para que tengas vida aquí en la tierra y tengas vida eterna en la gloria de Dios. Muchas cosas no están cumpliéndose en el propósito de Dios para nosotros porque no hemos aceptado el sacrificio de la cruz. Y por eso el pecado, por eso el diablo, por eso el mundo tiene derecho en nosotros, porque no hemos aceptado el pago que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, Juan 15:13 dice, escuchen bien, Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene más, no hay otra muestra de amor mayor. Juan 15:13 dice que no hay mayor muestra de amor que uno ponga la vida por sus amigos. Jesús puso la vida por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Ahora, Romanos capítulo 3, versículos 23 y 26 dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Jesús nos redimió, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Debemos creer en ese sacrificio, en la sangre que Él derramó, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Él manifestó su justicia, la pagó. Romanos 10:3 dice, porque está escrito, no hay justo ni aun uno, por eso vino Jesús y murió. No hay justo, no hay nadie aquí en la tierra puede decir, yo puedo ser salvo por mi justicia. Nadie. Justo es Jesús. Él es justo. ¿Por qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido el Señor? ¿Por qué tuvo que padecer todo eso? Por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Y el versículo 6 de Isaías 53 dice, todos nos descarriamos como ovejas, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué estaba cargando Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué estaba cargando sobre él? El pecado de todos nosotros. El pecado de la humanidad entera. Hubo un momento en el que el Señor Jesús clamó en la cruz y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Literalmente el Padre le había dado la espalda, porque en él estaba cargado el pecado de toda la humanidad. Y dice la Biblia, otra ley divina dice que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Entonces, en ese momento, el que es justo, el que era santo, se hizo pecador por nosotros. Todos los pecados que nosotros tenemos cayeron sobre él en la cruz del Calvario. Todos fueron pagados por su sangre. Todos los pecados. Y Juan 3:14 al 16 dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Jesús era necesario que fuera levantado en la cruz por nosotros. Este es el tema del sacrificio de la cruz. Como le decía al comienzo, no es un tema más, es la esencia de todo el evangelio. Podemos tener el conocimiento, todo el conocimiento de la Biblia. Podemos tener tanta fe que le digamos a los montes que se traspasen a la mar. Podemos tener una vida moralmente buena, pero si no aceptamos el sacrificio de la cruz, no tenemos salvación. Solamente en Jesús, en su sacrificio y a través de su sangre, podemos ser limpios de todo pecado. Y todos somos pecadores. Entonces todos necesitamos el sacrificio de la cruz.
Les voy a invitar a hacer una oración de agradecimiento. Vamos a dar gracias al Señor por ese sacrificio. Porque sin ese sacrificio no pudiéramos ser salvos. Vamos a cerrar nuestros ojos. No tiene nada milagroso en cerrar los ojos. Pero vamos a cerrar los ojos y vamos a ver un momento hacia la cruz. Vamos a imaginarnos a Jesús en ese lugar por mi pecado, por tu pecado, por el pecado de cada uno de nosotros. Y lo hizo con amor. Aún para los que lo golpeaban y lo maltrataban, Jesús dijo estas palabras. Dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si aún para los que lo golpeaban, lo maltrataban, lo escupían, lo clavaban en la cruz, Él dijo estas palabras, quiere decir que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Señor, te damos gracias en esta tarde por el sacrificio de la cruz. Gracias por tu amor y tu redención. Te pido, Dios, puedas hoy revelar a través del Espíritu Santo a la mente y al corazón de cada uno de nosotros lo que pasó en la cruz, lo que sucedió en la cruz del Calvario, para que podamos entender y comprender el sentido de toda tu gracia, de todo tu amor y del propósito eterno que tienes con nosotros. Señor, te pido que hoy podamos recibir tu amor, podamos aceptar tu gracia y que sepamos que el precio de ese amor y esa gracia fue el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario por mis pecados. Y que podamos aceptar que ya tú pagaste por nosotros en la cruz del Calvario y que no hay parte en nuestra vida para la culpa. No hay parte en nuestra vida para la muerte, pues en ti hay vida eterna. Y hoy accedemos a esa vida eterna a través del sacrificio de la cruz. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén y amén.